gracias por la oportunidad de venir en el Día del Ingeniero Economista a mi facultad, a nuestra facultad. Felicito no solo a los docentes, al cuerpo administrativo, sino sobre todo a los estudiantes por escoger esta carrera porque es una oportunidad de servir a los demás. Y no solamente sirves a los demás desde el sector público, sino también desde el sector privado, desde la academia. Siempre tenemos que preguntarnos lo que estoy haciendo, cuál es el valor que voy a generar. Y siempre vas a tener que buscar generar un valor a la sociedad, no solo obviamente mejorarte académicamente ni profesionalmente para tener un buen sueldo, sino para aportar a la sociedad, porque mientras mejor le vaya a la sociedad, mejor te va a ti, mejor te va a tu familia, mejor le va a tu país. Entonces, yo tengo una presentación un poco larga también, pero vamos a pasarla rápidamente porque hoy día quería compartir con ustedes algunos retos de la infraestructura en el país, que es un poco la especialidad en la que yo he trabajado. Yo me motivé a trabajar por el país en estas aulas, en unas aulas mucho más modestas de las que tienen ustedes ahora. De hecho, teníamos solo un pabellón, pero la universidad me motivó a trabajar por el país y decidí ser servidora pública. Y bueno, y me preparé para eso. Cuando salí de la universidad tuve la oportunidad de ganar un concurso público y trabajar algunos años, más de 11 años, trabajé en la administración tributaria. Me especialicé, de hecho, pude llevar mi maestría con una beca de un organismo multilateral, pero me permitió también esa meritocracia de la cual hablaba Paul, de tener reservado mi espacio para poder regresar. Y esos espacios te los forjas tú de elecciones. No dejemos que la vida nos lleve. Yo lo que les recomiendo es preparémonos para lo que queremos lograr. Tengamos claro cuál es el objetivo que quiero lograr con mis estudios, en mi familia, en mi vida. Y pongámonos ese norte y trabajemos para eso. Bueno, y después de esa primera experiencia, largo tiempo pude trabajar también en el Ministerio de Economía y Finanzas y ya desde hace 13 años trabajo en Proinversión también, que es una agencia del Estado que promueve la inversión privada aplicada al desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Y bueno, desde entonces también me he desempeñado como directora de inversiones descentralizadas. Personalmente me motiva mucho y estos años, si bien no puedo decir cómo puedes estar tanto tiempo en un solo trabajo, es que nuestro país es tan rico que esta posición me ha permitido, por ejemplo, viajar por todo el país. Yo conozco todo el Perú, lo que decía el profesor Sichar, eso de ensuciarse los zapatos, bajar a la tierra, ver eso que aprendes en los libros, ver cómo lo aplicas y cómo puedes resolver la vida, cómo puedes mejorar la calidad de vida de millones de peruanos. Entonces, esta oportunidad que he tenido me ha permitido desarrollar eso. Y ya, bueno, en los últimos años también he tenido la experiencia de trabajar en el Ministerio de Economía como viceministra, como ministra, un corto tiempo como premier, pero algo puedo decir. Es que lo que he visto más de cerca es que nosotros tenemos en nuestras manos el destino de nuestro país y no siempre lo aplicamos. Entonces siempre hay que hacer uso de esas herramientas que tenemos. Una de ellas, por ejemplo, es el voto. Hemos tenido esta experiencia, estamos en una situación media compleja, pero creo que en algún momento yo he escuchado también a algunos funcionarios o colegas o, no sé, los papás del colegio de mi hijo, por ejemplo, que están un poco desanimados por la situación que pasamos. Y sí puede ser, porque te frustra muchas veces, pero creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que estar esperando que la situación se resuelva o que haya alguien que resuelva la situación. Eso lo tenemos que hacer nosotros desde el rol que nos toca en esta comunidad. Y yo los invito a hacer eso. Bueno, y después de este preámbulo, muy rápidamente vamos a pasar en nuestra exposición. Si la primera lámina, por favor, muy rápido. Solo comentarles de la importancia de la inversión, también lo comentaba Paul. Mientras haya inversión, un país se puede desarrollar. El recurso público, por ejemplo, el presupuesto que se usa para financiar las inversiones en esta universidad viene principalmente de los impuestos, pero también en la capacidad que tenemos como país de atraer la inversión. Y una muy importante, algo que genera mucho desarrollo es la inversión privada, ¿no? Yo más que nada me quería centrar en esta parte del gráfico, que es que tenemos un problema en la infraestructura y que no sé si deben haber escuchado ustedes sobre la brecha de infraestructura en nuestro país, que es lo que falta
para el dinero que falta para que tengamos toda la infraestructura que requerimos para vivir bien. Las carreteras, los hospitales, los colegios, los trenes, hablábamos del tráfico hoy día para llegar a la universidad, por ejemplo, transporte masivo, soluciones de transporte masivo, entre otros. Entonces, todo ese dinero que le falta al país para hacer todas esas inversiones se llama la brecha de infraestructura. Y si seguimos creciendo al ritmo que está creciendo nuestro país, de tasas alrededor de 3%, pues cumpliríamos, digamos, cubriríamos esa brecha de infraestructura en un escenario muy pesimista, en 43 años. O sea, si seguimos a ese ritmo, faltarían 43 años para que logremos cerrar esa brecha de infraestructura. Por eso es vital crecer a tasas más altas y necesitamos reducir eso para que, por ejemplo, en el mejor escenario de una tasa de 7% de crecimiento sería en 27 años, que también es un montón, pero entonces esta gráfica la planteaba para que entendamos de lo importante que es que crezcamos a mejores tasas. Y bueno, ustedes están estudiando economía por algo y quería poner ese dato para resaltar la importancia de que la economía funcione bien para que la calidad de vida de los peruanos se sienta de una mejor manera. Siguiente. Y deben conocer también este ranking de competitividad mundial del Fondo Económico Mundial, y es respecto al ranking de competitividad, ¿no? Se mide con estos factores. Tenemos el ranking general en función al desempeño económico, la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios y la infraestructura. En casi todos los temas estamos bien, pero en el que peor estamos, en comparación con otros países de la región, es en la infraestructura. Y este ranking se publicaba el año pasado, bueno, este año se publicó, pero medí el año pasado, y decía, el Perú sube 3 posiciones en el ranking de competitividad mundial, pero de 63 a 60. Y 60 de 69 economías. Estamos pésimos en este ranking. Entonces, no sé, claro, yo cuando la leí decía, el Perú sube 3 puntos, ya, pero estamos de verdad bien abajo. Y es muy importante que trabajemos obviamente en lo que carecemos más, y en este caso es la infraestructura. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, y algunos temas, esta es la medición de la brecha de infraestructura en los últimos documentos oficiales. El Plan Nacional de Infraestructura nos dice que hay un déficit de infraestructura nacional que asciende a 117.000 millones de soles en el corto plazo y 363.000 millones de soles en el largo plazo, ¿no? Y algunos indicadores ahí de los principales sectores. Siguiente. En el Ministerio de Economía, en mi reciente experiencia, hicimos una medición de una problemática muy dura que tenemos que afrontar y que de hecho el gobierno que entra, ese es uno de los primeros temas que tiene que resolver. Siguiente, yo les voy a dejar la presentación para que veamos los detalles, pero acá está un poco esta problemática, ¿no? Tenemos un déficit de 8.000 millones de soles para continuar la ejecución de más de 6.800 proyectos para que estos no se paralicen. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quiénes deciden en qué se gasta el dinero público en inversiones? Los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Entonces, estos señores reciben recursos y comienzan a ejecutar una obra. Y lamentablemente, sobre todo por la situación política que vive nuestro país, por la mala manera en que estamos tomando las decisiones de ejecución de gasto, yo creo que es muy nociva la manera como se aprueba el presupuesto en el país. Tenemos alcaldes que, por ejemplo, tienen un proyecto de 20 millones y en la ley de presupuesto reciben 5 millones. ¿Qué hacen? Están felices porque les llegó 5 millones y comienzan a construir. Y después están todas las semanas yendo a los ministerios, yendo al Congreso. ¿Para qué? Para que les den los 15 millones restantes. Y si eso pasa, bueno, sería genial porque habría 15 millones más que le dan y la obra se termina. Pero eso no pasa porque no se prevé. Estamos iniciando obras y no estamos gestionando el presupuesto complementario. Entonces, mientras más se demore ese alcalde en conseguir el recurso, pues tienes una obra paralizada. Y lo peor, tienes 5 millones de soles de nuestros bolsillos en una obra que nunca se va a terminar. Entonces, ese es el ciclo nocivo que estamos teniendo en la priorización y la ejecución de inversiones. Y eso hace que a la fecha tengamos estos más de 6.800 proyectos
parados y que necesitan una inyección de 8.000 millones de soles para que estas obras que ya se iniciaron se terminen. Siguiente. De la misma manera, esas eran las obras, digamos, paralizadas, que necesitan ese recurso. Pero hay unas que están más graves incluso que esas, que es sumar la lámina anterior con esa, no es que esos estén dentro del universo de la lámina anterior. Adicionalmente a esos 8.600 proyectos, hay 5.700 proyectos que ya tienen contrato resuelto. ¿Qué quiere decir? Es que no solo están paralizadas, sino es que esa empresa que estaba construyendo ya se fue a la quiebra, ya rompió la cadena de pagos, ya no hay una manera y se rompió el contrato, por tanto, ya esa obra ya es casi imposible que se reactive. O sea, casi imposible que así consiguieras esos 13.000 millones de soles, que se incorpore el recurso y que se reactive. ¿Qué tiene que hacer la entidad pública? Lanzar un nuevo concurso. Tienes que determinar cuánto es lo que falta para lanzar un nuevo concurso y generar la inversión. Entonces, estos son datos bien graves porque nos está diciendo que nos faltarían casi 20.000 millones de soles para financiar estas obras que ya iniciamos. O sea, acá ya nos equivocamos. Entonces, este dato yo sé que es duro, pero, o sea, es complejo, pero es una realidad. Gane quien gane las elecciones, va a tener que abordar esta realidad que está además a nivel nacional, porque la mayoría de estos proyectos son proyectos pequeñitos, proyectos de 1 millón, de 3 millones, que dirás que, pero ¿cómo pueden sumar? Claro, porque son alrededor de 13.000, 14.000 proyectos que están en esta situación. Siguiente. También, bueno, como producto, este es el resultado de esa evaluación que hicimos hace un poco más de un mes en el MEF, y vemos que ¿de dónde son esos proyectos? Básicamente son proyectos de transporte, salud, saneamiento, educación, y mayoritariamente son los proyectos ejecutados por gobiernos locales, ¿no? Entonces, es algo bien complejo. Siguiente. Otros temas que analizamos también es por el nivel de gobierno, cuántas obras son, el monto de inversión, esos también son datos de la anterior conclusión. Siguiente. Y algunos datos de por qué pasa eso. Primero, el 52% de los proyectos experimentan retrasos y sobrecostos. También los proyectos crecen en monto y no se tiene previsto ese crecimiento en la programación inicial. Y también tenemos problemática relacionada al diseño que genera pues disputas entre el constructor y la entidad pública que contrata, ¿no? Entonces, estos son, digamos, problemáticas adicionales a la anterior, que es la que les mencionaba, que la mala asignación del presupuesto. Siguiente. Y también hay otro tema muy complejo que tenemos que afrontar en el país, que es el costo de esta cartera de proyectos G2G, que es gobierno a gobierno, no sé si han escuchado, que es una modalidad que se comenzó a fomentar en el país a razón de una urgencia que teníamos, que eran los Juegos Panamericanos del 2019. Necesitamos hacer obra rápida para esos Juegos Panamericanos. Dijeron, oye, nuestra ley de contrataciones es muy compleja, hagamos una modalidad adicional más rápida, más efectiva. Y de hecho esa modalidad sirvió muy bien y estuvo perfecto. Pero la excepción no puede volverse la regla. Y ahí lo que hicieron es que como, digamos, gran anuncio político, anunciaron muchos proyectos bajo esta modalidad. Y una de las problemáticas que tiene esta modalidad, al no estar dentro de la ley de contrataciones, dentro de la regulación, por ejemplo, de los incrementos máximos de los proyectos, hace que actualmente tengamos una cartera de más de 104.000 millones de soles en 241 proyectos, que ese monto es casi 9% del PBI. Y esa cartera tiene, o sea, los 104.000, tiene pendiente de financiar 76.000 millones. Entonces, este problema que les he mostrado hace un rato de los proyectos pequeñitos de gobiernos locales, no contentos con eso, lo magnificamos y en megaproyectos nos hemos metido en este problema de anunciar proyectos grandes y tenemos prácticamente la mayoría de esos proyectos desfinanciados. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre 104.000 y 76.000 seguro ya la invertimos,
Pero como no tenemos o no podemos disponer fácilmente de los 76.000 millones, pues vamos a tener obras paralizadas. Algunas de ellas ya están, de hecho, paralizadas. ¿Qué proyectos importantes están en esto? No se debe haber escuchado de la carretera central, muchos proyectos de irrigación, por ejemplo, Chavimochi, que son proyectos importantes que se tienen que hacer, pero tenemos que buscar una manera responsable de hacerlos y no embarcarnos en modalidades que aumentan costos y que no permiten que tengamos esa disponibilidad de recursos en un solo momento para poder financiarlos, ¿no? Siguiente. Y bueno, también quería que tengan, eso va a quedar en las láminas, que tengan presente que tenemos un Plan Nacional de Infraestructura que se aprobó este año, siguiente, y que tiene un enfoque estratégico y un enfoque táctico. Lo que ha pensado este Plan Nacional de Infraestructura es que no nos centremos solo en regiones o en sectores, sino que tengamos una visión macro-regional, un enfoque territorial para desarrollar los proyectos, porque eso que yo les comentaba que ha pasado, que un líder, un alcalde, un gobernador comienza a generar, a ejecutar un proyecto con un presupuesto que le da la ley de presupuesto, pues si él planifica solo, tiene un enfoque muy cerrado. Entonces tenemos que comenzar a ejecutar nuestra infraestructura con un enfoque territorial, multiactor, que nos permita que cada sol de los peruanos que se gaste en infraestructura sea más eficiente y cumpla su objetivo. Siguiente. Eso se lo voy a dejar siguiente para que puedan ver cuáles son los proyectos que están dentro de este Plan Nacional de Infraestructura. Siguiente. Pero yo quería un poco más concentrarme en lo que, bueno, en lo que vengo haciendo ya hace algún tiempo, que es la promoción de inversión privada en proinversión. De hecho, yo le recordé eso también al profesor Cetraro la otra vez, creo que fue en nuestra clase de micro, que el profesor nos hablaba de macro, me parece, de macro, claro, de macro, que nos hablaba de las concesiones en Chile, ¿no? Y bueno, de hecho, a eso me he dedicado los últimos 13 años, a trabajar temas de asociaciones público-privadas, porque creemos, y yo cuando promuevo esos mecanismos, lo hago con la convicción de que son la mejor manera de ejecutar la infraestructura y los servicios públicos para el país. Porque la infraestructura no puede ser el fin último. El fin último es que el ciudadano tenga un servicio de calidad. Entonces, el objetivo no puede ser construir un hospital. Tiene que ser que ese hospital funcione bien los 20, 30, la cantidad de años que está previsto para que funcione bien. Y eso no se logra solo financiando el CAPEX, que es la construcción del edificio o el equipamiento, sino la operación y mantenimiento para que esa infraestructura pueda cumplir su objetivo. Y eso es lo que hacen las asociaciones público-privadas. Son contratos de largo plazo que permiten que un inversionista, sea peruano o extranjero, construya, opere y mantenga una determinada infraestructura por un largo tiempo, 30 a 60 años. Tenemos algunos modelos, tenemos puertos, carreteras, la línea del metro, tenemos el último, digamos, los últimos proyectos adjudicados recientemente, el anillo vial periférico, la longitudinal de los Andes, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Entonces, son grandes obras que además de tener previsto no solo la construcción de la obra, sino su operación y mantenimiento, tienen otra ventaja, que es que nos permiten apalancarnos como país en el dinero del inversionista. El inversionista, cuando tú tienes una obra pública, tú tienes como entidad que tener el recurso, licitar el proyecto y le vas pagando a ese constructor de la obra. Y después, cuando te entrega la obra, tienes que ver cómo haces para operarlo adecuadamente. En una APP, tú licitas internacionalmente, pero también pueden participar los peruanos por si acaso, y tienes a un concesionario que va a ser el responsable de construir, operar y mantener esa obra. ¿Y cuándo le pagas? No le pagas hoy, le pagas después de que te entrega la obra, cuando ya esté en funcionamiento, porque le pagas por niveles de servicio. Si hace mal su trabajo y esa infraestructura no funciona, le descuentas o no le pagas, ¿no? Entonces, por eso es que esta modalidad es muy importante. Siguiente. Y bueno, Proinversión tiene ya 24 años, justo cumplimos 24 años este viernes, también estamos cerca del aniversario de la facultad, y tenemos una larga carrera, digamos, adjudicando proyectos importantes para el país, tanto en asociaciones público-privadas como en proyectos en activos. Siguiente. Y estos son un poco los niveles de adjudicación de los proyectos. Hemos tenido años un poco malos, sobre todo iniciando la pandemia, pero en los últimos años Proinversión ha adjudicado importantes proyectos que van a generar un proyecto de inversión. No solo es
la infraestructura o el servicio público que genera, sino es que esos grandes proyectos generan desarrollo económico, generan empleo, generan también otras externalidades positivas que pueden hacer que una economía local pueda movilizarse más rápidamente, ¿no? Siguiente. Y también les voy a dejar la cartera de proyectos que tenemos próximos a adjudicarse en el 2026 y 2027. Siguiente. Siguiente. Y por favor, pasemos más, sí, está por, digamos, macrorregión para que luego lo puedan ver. Rápidamente sobre obras por impuestos. Sí. Por favor, donde dice obras por impuestos, si te puedes poner. Ya, se fue hasta el final, ya, ok. Entonces, otro tema muy importante también en el que quiero que conozcan es obras por impuestos, que es de hecho una de las principales herramientas que yo promuevo desde hace algún tiempo y que consiste en que ustedes saben que todas estas infraestructuras se financian con los impuestos que pagan las empresas. Pero la empresa puede pagar su impuesto, lo recolecta SUNAT, de ahí va al Tesoro Público, de ahí con las leyes de presupuesto los asignan a los gobiernos regionales, a los ministerios, a los gobiernos locales, y estas entidades licitan los proyectos y construyen las obras. Todo ese ciclo que les he descrito está además sujeto a corrupción, porque a veces todo el dinero que entra no necesariamente se convierte en bienestar. Está sujeto a ineficiencia, porque también de repente por las cosas que les comenté al inicio, que por ejemplo pones solo un porcentaje de ejecución y la obra no se termina de entregar. Entonces, esa es una de las principales problemáticas que tiene la ejecución de la inversión pública. Pero hace 18 años, en el Perú creamos obras por impuestos, que es una modalidad que nos permite convertir ese impuesto que pagan las empresas de una manera más rápida en bienestar para los peruanos. Para eso han sido creados los impuestos. No han sido creados para estar ahí almacenados en las cuentas del Tesoro. Han sido creados para que generen inmediatamente bienestar. Y todo ese ciclo que les he descrito, que pasa desde que se paga el impuesto hasta que se convierte en una infraestructura, en obras por impuestos se reduce, porque lo que haces es que tú licitas un proyecto y el que se presenta es el pagador de impuestos. Es una empresa que dice, voy a construir un colegio, voy a construir un hospital, voy a construir una carretera. Y el dinero sale de su bolsillo, lo financia. Si el Estado recibe una obra bien hecha y con calidad, le devuelves lo que ha invertido. ¿Cómo le devuelves? En un certificado que puede usar para el pago de sus impuestos. De esta manera logramos reducir los espacios de corrupción. Ya no está el diezmo, ya no está el 10% que malas autoridades o malos funcionarios, plantean a veces en licitaciones, porque no hay la transferencia financiera. La empresa privada entrega una obra y el Estado entrega un certificado. No hay transferencia financiera. Y lo que hemos logrado en esta innovación peruana es que se hayan financiado más de 18.000 millones de soles ya en todo el país, en más de 1.100 proyectos a nivel nacional. Y el 82% de esos proyectos, de esos 18.000 millones, son proyectos de gobiernos regionales y locales. Eso quiere decir que estamos descentralizando la eficiencia en la ejecución de inversiones. Además, este modelo también ha sido replicado por el gobierno colombiano. De hecho, cuando Colombia, recuerdan hace un tiempo que se liberaron varias zonas de las FARC, había una zona del país donde el gobierno colombiano no había podido entrar por 30 años. No había ni una sola infraestructura pública que había podido hacer en 30 años. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué hago para hacer rápido las carreteras, las pozas, las escuelas en esta zona? Vieron el modelo peruano, nosotros le brindamos la asistencia técnica y ellos lo implementaron. Y estamos también siendo el modelo de varios otros países que están buscando implementar esta manera de ejecutar inversión rápidamente. Siguiente. Y bueno, también así como las APPs, los últimos años han sido muy positivos para este mecanismo. El año pasado se invirtieron 5.180 millones en obras por impuestos. Solo en estos prácticamente 4 meses, ahí dice 1.909, pero ya estamos en 2.100 millones. O sea, en 4 meses estamos prácticamente cerca del 44% de lo que se adjudicó el año pasado. Eso nos lleva a pensar que este año también va a ser un año récord. Y lo que buscamos es eso. En la inversión pública, en la infraestructura, tenemos que ser más eficientes, reducir la burocracia y hacer que ese recurso que pagan las empresas se convierta más rápido
rápidamente y eficientemente en bienestar para los peruanos. Siguiente. Bueno, ya ahora sí, por favor, pase la cartera de proyectos de obras por impuestos que seguro la van a poder revisar. Y eso era un poco lo que les quería contar el día de hoy. Hay unas recomendaciones también al final que quiero que las lean, pero solo para terminar la exposición, es que mis recomendaciones generales es eso. Busquen cuál es el valor que ustedes quieren generar a la sociedad en lo que se quieran desempeñar, sea en el sector público, sea en el sector privado, sea en la academia, ustedes tienen que generar un valor. ¿Y por qué tienen que generar un valor? Porque si la sociedad no mejora, las posibilidades de que ustedes tengan una mejora, las posibilidades de que su familia o que su país tengan una mejora se reducen. Entonces necesitamos todos contribuir para poder tener una mejor sociedad. Respecto puntualmente a los retos de infraestructura, los siguientes gobernantes van a tener que afrontar ese reto y tratemos de que desde los espacios que nosotros en los que estemos participando, de plantear de que sea de la manera más eficiente, que sea de la manera que menos burocrática y también más transparente, ¿no? Y bueno, solo para terminar, les agradezco la invitación y siempre estoy muy contenta de volver a mi casa. Y bueno, feliz aniversario a los ingenieros economistas. Gracias.